Ok, ahora sí ya se puede ver. Muy bien, vamos a hablar entonces de una tendencia eh, que surge de hecho desde finales del siglo pasado y que en los últimos años cada vez involucra a más pedagogos, a más interesados en el campo educativo, que tratan de hacer una reflexión desde la educación sobre las diferentes problemáticas sociales. Podríamos decir que en cierta medida este campo de trabajo en la pedagogía surge debido a los cambios sociales que se originan. Y comúnmente le llamamos pedagogías críticas, en un término plural, para referirnos no solamente a una pedagogía, no solamente a una manera de interpretar esa influencia que tienen las ciencias sociales en el campo educativo, sino desde diversas perspectivas. Así es como las pedagogías críticas son un conjunto de corrientes educativas que van a proponer que el conocimiento no es políticamente neutral. Y además, se asume que la enseñanza va a ser un acto inherentemente político. De ahí entonces que las cuestiones de justicia social y democracia no sean distintas a los actos de enseñanza y aprendizaje. Hay varios autores que manifiestan una gran influencia. En América Latina, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire ocupa un lugar muy especial. Pero también podríamos hablar de las ideas de Antonio Gramsci, de Peter McLaren, de Henry Gayrox, que han tenido una influencia importante en algunos conceptos como el de educación y de desarrollo. Y es que no olvidemos un aspecto muy importante, que es el hecho de que la educación influye en la cultura, influye en la sociedad, pero la sociedad y la cultura también determinan el nivel de educación, el tipo de educación que se tiene. De tal manera que hay una interacción entre ambos campos de conocimiento, entre la sociedad y la cultura y la educación. Así que las diferentes maneras que tenemos para comprender la sociedad, la cultura, la justicia, van a influir a generar diferentes maneras de entender el campo educativo. Y así aparece con los trabajos de Althusser, de Bourdieu, de Passeron o de Foucault, ¿sí? Que han tenido diferentes perspectivas sobre la cultura, sobre la sociedad, sobre el propio comportamiento humano, y que han puesto a debatir las diferentes maneras de construir, de formar al ser humano. Así es como surgen estas pedagogías críticas en un sentido mucho más contemporáneo, en un tiempo mucho más contemporáneo. Sin embargo, aquí es muy importante mencionar que las pedagogías críticas, aun cuando desde los años 50 en adelante van a tener un énfasis, una relevancia, podríamos decir también que en realidad este movimiento aparece desde mucho antes. Y es que ya desde el siglo XVIII, por ejemplo, en Venezuela, van a surgir personas interesadas en cuestionarse sobre el papel que juega la educación con respecto a la sociedad. Ahí tenemos a Simón Rodríguez, quien va a luchar por los derechos de las mujeres, de los niños, por una educación popular y crítica en una época en la que surge la escuela pública en Latinoamérica.
Rodríguez nos habla entonces que la escuela es un medio para que las personas aprendan ciencia sobre el comercio y las letras. Como él lo dice, una escuela para todos, donde no haya distinción de clases. Simón Rodríguez entonces concuerda con la noción de progreso social a través de la educación y que la lucha por la independencia, recordemos en estas épocas en las cuales los pueblos latinoamericanos buscaban su independencia, se va a obtener por medio de las armas. Pero esto no debe confundirse con la libertad, ya que esa se obtiene por medio de la educación, por medio de la escritura. Dice Simón Rodríguez, debe prepararse a todas las personas sin hacer distinción de clases y de razas. A todos los miembros de la República deben ir a la escuela, deben ir a la escuela, deben de tener acceso a la escuela. Para Rodríguez, el maestro debe ser un sabio, ilustrativo, ilustrado, filósofo y comunicativo. Porque el oficio que tiene el maestro es uno de los oficios más importantes, que es formar a los hombres, a las mujeres, para la sociedad. Como podemos observar, desde esta perspectiva ya nos habla de pedagogías críticas. Ya hay una perspectiva, ya hay un enfoque social desde el campo educativo. Rodríguez nos va a sentar entonces la base para debates interesantes, para esos debates que inclusive se van a retomar en los dos siglos siguientes, en el siglo XIX y en el siglo XX. Además, podríamos decir que Rodríguez va a influir de manera importante en el pensamiento de Simón Bolívar sobre la libertad, sobre la igualdad de clases. Citando sus palabras, no son las razas quienes vuelven estúpidos o esclavos a los hombres, sino las sociedades. Rodríguez entonces va a establecer un proyecto educativo que tiene como base el desarrollo de una escuela popular, lo que hoy en día llamaríamos una escuela pública, para que todos los ciudadanos y además el uso de las tierras agrícolas para los nacidos en América. Va a vincular la noción de educación y la noción de trabajo y además va a pensar al Estado siempre como un Estado plurinacional. Una frase en uno de sus trabajos más importantes, Sociedades Americanas en 1828. En la escuela deben estudiar las niñas y los niños, ya que así los hombres aprenden a respetar a las mujeres y las mujeres pierden el miedo a los hombres. Se ha de dar, que hacemos ese énfasis, se ha de dar instrucción a las mujeres. Claro, no es el único pensador, porque un poco después, para finales del siglo XIX, va a aparecer José Carlos Mariátegui. Mariátegui, que había sido un escritor, un político también, intelectual peruano. Había sobresalido por ser defensor de los derechos indígenas, la igualdad sexual y la educación para la mujer. Este escritor va a desarrollar un proyecto editorial muy importante que se llamó Amauta, que de hecho significa maestro, conocedor, quien socializa los saberes. Desde ahí va a defender el socialismo marxista, el indigenismo y además su pedagogía feminista. Como dice Mariátegui en sus propias palabras, escritas en Amauta, hay que construir a la nación con una mirada inclusiva. Hay que discutir el discurso pedagógico. Pero discutir el discurso pedagógico es discutir los derechos de los indígenas. Otra obra importante va a ser 7 ensayos sobre la realidad peruana, donde va a ser una crítica a la educación nacional y particularmente a un término, alfabetizar, ya que para él alfabetizar no es educar. Nos dice, la educación nacional no tiene un espíritu nacional, sino más bien colonial
y colonizador. Para Mariátegui, la educación debe entonces construir un ser humano pensante, sensible y crítico. Y la crisis que vive la sociedad es una crisis de valores, de economía, de cultura, de educación. Uno de los aspectos más interesantes de leer de este autor es que él propone una pedagogía feminista, dando un rol principal a la mujer en los procesos educativos y culturales. Dice Mariátegui muy bien, el tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinto al que ha formado esta civilización. No solo podemos hablar de estos dos personajes tan interesantes, también es necesario, también es necesario mencionar el trabajo de Lucila Godoy Alcayala, quien conocimos como Gabriela Mistral. Esta educadora, poeta, feminista, defensora de los pueblos originarios y también de la identidad latinoamericana. Una pedagoga de acción y de poesía, impulsora de la educación obligatoria básica en su país natal, en Chile, y también impulsora de la educación para la mujer. Como lo escribe ella misma, instruir a la mujer es hacerla digna, es arrancar la degradación a muchas de sus víctimas. Gabriela Mistral trabajó en nuestro país bajo la invitación de uno de nuestros grandes maestros, José Vasconcelos. En su obra Imagen y Palabra de la Educación, en 1956, escribe una frase muy importante en referencia a este trabajo en México. Dice, ahí tuve la alegría de aprender de esa mala superstición, de aquello que dice que el indio americano padece de capacidad intelectual irredimible. Ahí gocé de su genio para el dibujo, la pintura y la escultura, de la sed de leer, de escribir, de danzar y de cantar que posee el pueblo. Gabriela Mistral va a participar en la primera gran reforma educativa y en la primera jornada de alfabetización que se impulsó a través de la Secretaría de Educación Pública en nuestro país. Por cierto, Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel. Para Mistral, la educación de un país debe estar basada en la propia realidad, en las necesidades que tiene el país, y no en la copia de otras realidades, de otros países. Está en su perspectiva de la educación. Pero también, pero también, tiene la perspectiva para el maestro. El maestro jamás debe hacer lo que los niños pueden hacer por sí mismos. En toda la primera infancia nos aparece la imaginación. Inventando el niño, se enseña historias a sí mismo. Estas frases son tomadas de una de sus obras más importantes, Imagen y Palabra de la Educación, en 1956. Ahora, la pedagogía crítica en América Latina se va a ver influenciada por varios personajes. Va a aparecer Simón Rodríguez, Domingo Fausto Sarmiento, José Mariátegui, José Martí, Gesualdo Sosa, Gabriela Mistral, Paulo Freire y, desde luego, José Vasconcelos. Una serie muy interesante que recomiendo, que invito a que todos ustedes puedan revisar, que puedan disfrutar, es la serie de Maestros de América Latina. De hecho, aprovechando que justamente en nuestra sesión sobre pedagogías críticas e inclusión es esta, y la próxima semana, yo me permitiría, maestras y maestros, invitarlos a que entre semana pudieran ingresar a través de las diferentes plataformas, puede ser desde YouTube u otras plataformas,
y ver esta serie tan interesante que habla en cierta medida de la historia de los maestros de América Latina, pero en realidad en gran medida es la historia de la educación y muy particularmente creo que explica el surgimiento de estas pedagogías críticas en nuestro país y en Latinoamérica. En décadas siguientes, y tal vez en estas décadas siguientes, cuando hablo de estas décadas siguientes, voy a referirme a los estudios sobre la mujer que hace Gloria Jean Watkins, Gloria Anzaldúa, Sandra Cisneros, Angela Davis, Cherry Lawrence Moraga y Audre Lorde. Desde ahí ha habido una crítica constante, ha sido un medio constante de crítica, de reflexión sobre las condiciones de desigualdad en derechos humanos de las mujeres, pero también de diversos fenómenos sociales que devaloran y agreden a la mujer. Los trabajos de Monique White, de Michel Foucault, de Teresa Laurens, de Gloria Anzaldúa, de Michelle Warner, de José Esteban Muñoz, de Paul Preciado, de Judith Butler, de Eve Kosovsky, van a dar origen a una teoría que llamamos hoy en día la teoría de queer, que nos habla de ese conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana, y particularmente que sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, sino más bien son el resultado de una construcción social, cultural, que varía en cada sociedad y que ha generado, desde luego, nuevas reflexiones sobre la condición humana, sobre los géneros y sobre la diversidad. Este cuestionamiento tan fuerte, desde luego, es un cuestionamiento que en gran medida nos hace ver que sobre cualquier condición, bienvenido maestro, muchísimas gracias por acompañarnos, que sobre cualquier condición de género, de sexualidad, está el ser humano, de orientación sexual, está el ser humano. Y yo creo que esto es uno de los aspectos más importantes. Porque lo que va a buscar en este sentido las pedagogías críticas, en este último aspecto, va a ser también buscar esa condición de igualdad, esa condición de respeto, esa condición de respeto a la diversidad en todas sus facetas. Ahora, la pedagogía crítica no solamente va en esta perspectiva, no solamente va en el respeto a los derechos, en este caso de la mujer, o el respeto al derecho de la diversidad sexual, de los géneros, sino también los trabajos de Bauman, de Freud, de Arendt, de Adorno, de Sartre, de Torain, van a establecerse sobre cierta crítica a cómo se desarrolla la sociedad moderna, posmoderna. Como lo dijo Bauman, líquidas que se van adecuando al consumo, a la globalización, y que aceptan nuevas maneras de pobreza. Una frase muy interesante de Bauman. El consumismo promete algo que no puede cumplir. La felicidad universal. Y pretende resolver el problema de la libertad, reduciéndolo justamente a la libertad del consumidor. Sin embargo, a pesar de que hay muchas propuestas, de hecho hay demasiados autores para discutir, si están de acuerdo, vamos a basarnos en las ideas
de Paulo Freire. Paulo Freire, quien va a proponer en su Educación Liberadora, que la verdadera educación es una praxis, es una reflexión, es un conjunto de acciones que realiza el ser humano sobre el mundo para poderlo transformar. Su fin es entonces la transformación del mundo por la acción del pueblo mismo, que como lo dice Freire, ha liberado su conciencia a través de la educación y ha hecho posible la transformación. Desde esta perspectiva, para Paulo Freire, la educación se convierte en un medio de liberación de las conciencias humanas y de las mentes oprimidas. Como diría Paulo Freire, es un acto de amor y de coraje. Es una liberación de los miedos y también de las subvaloraciones propias de la conciencia oprimida. La educación es entonces una práctica de la libertad. Desde esta perspectiva, la educación se ve como un acto de solidaridad fraternal que tiene la comunidad con el mundo, pero también es una manera de destruir el miedo a ser libres. Entonces, estudiar es interpretar, es transformar creadoramente la realidad. Como Paulo Freire lo dice, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos en comunión con los otros, en y con el mundo. Para Paulo Freire, entonces, educar es poder fomentar, poder desarrollar esa capacidad dialógica, ese encuentro reflexivo y consciente con los otros para pronunciarnos sobre el mundo. En cierta medida, este diálogo está en las antípodas de la manipulación, el autoritarismo, la subjeción material, mental o emocional, la recitación, la memorización, el adoctrinamiento y la aculturación, de todo aquello que oprime a la persona y que atenta contra su dignidad y su libertad. Ahora, sobre esto, hay una reflexión de fondo más fuerte, porque es necesario recordar cuál es el papel que ejerce la escuela. Para comenzar, como lo hace Michel Foucault en Microfísica del Poder. Ahí nos dice, nos hace reflexionar sobre cómo la escuela es un medio para ejercer el poder. Y cómo ahí el docente no solo va a facilitar el conocimiento o el desarrollo de habilidades intelectuales, cognitivas, emocionales, sino que se ejerce una influencia sobre el pensamiento del alumno. ¿Por qué? Porque ahí se le muestra a través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones, a través de nuestras ideas, una manera de vivir y de pensar. Una mirada del mundo. Pero es valioso, pero es muy importante el compartir esas ideas, el compartir buenas ideas. Porque como dice Mark Stevenson, cuando las ideas se comparten, se da poder a las personas en lugar de ejercerlo sobre ellas. Quisiera terminar con esta última lámina. Esta educación que propone Paulo Freire, entonces, es una educación problematizadora, es crítica, es liberadora. Porque la educación no es como un banco de datos para poder transmitir y recibir información. Educarse en este sentido es decirse bajo su propia palabra, bajo nuestra propia palabra, y poder pronunciarla para los demás, para otros.
pero también es comprender el mundo y las propias experiencias para poder dialogar, para poder interrelacionarse con los demás de una manera libre, de una manera consciente. En este sentido, en esta perspectiva, la educación, la educación va a ser ese proceso que libera al ser humano de las ataduras, de las servidumbres que lo van alienando, que lo convierten en posesión de otros, como las ideologías, como las culturas, como las morales y cualquier otro instrumento de dominación. Este es el sentido, entonces, que tiene Paulo Freire sobre la educación. Y creo que a lo largo de estas láminas, de estas breves reflexiones, creo que nos queda un poco más claro por qué entendemos a este conjunto de ideas, de corrientes de pensamiento, como pedagogías críticas. Me gustaría concluir mi participación aquí, pero desde luego dejar este espacio para escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus cuestionamientos. Adelante, por favor. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta, doctor. Claro que sí, por favor. Adelante, Me maestro. llamó mucho la atención en la parte donde dice creo que la maestra Mistral, creo, si no me equivoco, no, corríjame, en una parte donde dice que la educación debe estar basada a nuestra propia realidad, dependiendo de sus necesidades, ¿no? Y que no debe de haber una copia de otras realidades. Entonces, no sé si a eso se refiere a que no debemos de copiar el sistema educativo de otros países, porque normalmente creo que tengo entendido que nuestro sistema educativo está basado en otros países. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo así lo entendí, ¿no? Que no debería de ser copia de otras realidades o de otros países, sino que analizar en la problemática que estamos viviendo en nuestro país. No sé si, bueno, es lo que yo le entendí y me llamó mucho la atención del por qué pasa aquí en nuestro país. Si usted me pudiera explicar un poco más este punto. Sí. De hecho, creo que la reflexión en este sentido es acorde a lo que usted comenta. En efecto, si nosotros recordamos los primeros modelos, este primer modelo que surge de educación en México, este modelo que surge en la reforma de José Vasconcelos, va a ser un modelo que tal vez se adapta a ese México, pero es un modelo que surge en cierta medida procurando la atención tanto de esa educación que se da en el campo, en los medios rurales, con las escuelas normales rurales, como también esa educación que se propiciaba o que se buscaba desarrollar en los medios urbanos, en las ciudades. Podríamos decir un modelo adaptado, claro, con algunas limitaciones, pero adaptado a la realidad que vivía nuestro país. Sin embargo, en las últimas décadas hemos visto en nuestro país, y no solo en nuestro país, en América Latina, como la mayoría de los modelos educativos tratan de alistarse con tendencias internacionales que no siempre son las necesidades propias de cada uno de los países. Que es muy importante mencionar que desde luego hay que pensar en qué ocurre en el mundo, como bien el propio Freire lo propone. Sin embargo, debe de haber un proceso de adaptación, debe de haber un proceso de adecuación que permita que los modelos educativos que se proponen puedan responder a las necesidades que tienen los ciudadanos. Y esto en América Latina no siempre ha ocurrido. Es parte de la referencia a la que se refiere Gabriela Mistral. Ahora, hay un aspecto muy interesante que mencionar en la época de Gabriela Mistral, porque en la época de Gabriela Mistral, si recordamos, la mayoría de la educación o lo que se entendía como el modelo educativo chileno estaba basado en un modelo educativo alemán. Y eran
pocas las ocasiones en que los chilenos, las maestras y maestros tenían acceso, podrían formar parte, digamos, de ese ministro de Educación que permitía llevar la educación a las diferentes partes de su país. Gran parte del trabajo que logra hacer Gabriela Mistral es el poder recuperar esos saberes de las diferentes culturas locales que hay en su país y finalmente logra llevarlos a través de la literatura, a través de la poesía, a través de la escritura a todo el mundo. Entonces, creo que ella hace ese énfasis en el sentido de que sí hay que buscar adaptarnos a un escenario global, adaptarnos a una tendencia, pero nunca, nunca hay que olvidar nuestras raíces, nuestras necesidades. Claro. Bueno, espero haber podido contestar un poquito a su pregunta, maestra Wendy. Sí, No sé si alguien más gracias. tenga otra pregunta o algún comentario. Bueno, yo deseo que hayan podido disfrutar un poquito de esta conversación. Y bueno, aprovecho para comentarles, este material está en plataforma, hay que disfrutar tanto de las actividades de plataforma, hay que ingresar a plataforma, les hacemos esta cordial invitación. Y bueno, nuestra intención es que en 8 días nos volvamos a reunir para hablar de este paso de las pedagogías críticas a un concepto mucho más global, que es el que nosotros vamos a llamar el de inclusión educativa. Ya nos estamos acercando un poquito al final de nuestro diplomado. Para poder acreditar nuestro diplomado hay que tener las actividades en plataforma, pero además de ello, también hay que realizar un reporte final, una actividad final que es como una especie de ensayo, donde nosotros hacemos una reflexión final sobre alguna de las temáticas tratadas a lo largo de las diferentes semanas del diplomado. Entonces, bueno, nos empezamos a acercar al final y también ya es momento de que ustedes vayan pensando en qué temas les gustaría trabajar para este reporte final. Habitualmente después de las siguientes 2 sesiones de trabajo, daremos 4 semanas para que ustedes puedan elaborar este reporte y tendremos una sesión final donde ustedes van presentando algunas ideas generales sobre lo que ustedes han escrito. Yo les deseo que tengan una muy buena noche y agradezco mucho que nos hayan acompañado. Me da mucho gusto que a lo largo de nuestra sesión se hayan incluido más compañeros de nuestro grupo. Y nuevamente les invito a que puedan revisar nuestra plataforma. También les invito a que puedan buscar esta serie que aparece en XSplit, que aparece en YouTube de manera libre,